Kaixo, Egunon, buenos días a todos. Perdonar la tardanza, hemos tenido algún problema técnico. Bueno, bienvenidos al webinar de las becas Global Training. Me presento, soy Lourdes Gundín, soy una de las personas que forman parte del equipo de la gestión de las becas en AFEM y Caslan, como veis ahí en esa presentación. Lo primero que queríamos deciros es que estas becas, como muchos sabéis, son una iniciativa de Baxtrade, Agencia Vasca de Internacionalización, de la SPRI y de Gobierno Vasco. Y que nosotros somos una de las entidades gestoras de las 7 que existen. Luego os vamos a explicar mejor cómo funciona esto. Bien, ¿qué vamos a explicaros hoy? Vamos a contaros las becas que son, qué condiciones son las que tienen estas becas y qué os pueden ofrecer, cuáles son los requisitos para poder optar a estas becas, cuál es el procedimiento de inscripción, las fases de adjudicación, ¿no? Desde hoy hasta que un becario es adjudicatario de una de las becas y sale al extranjero, cuáles son las fases que vamos a ir viviendo. Y luego vamos a dejar un apartado para preguntas y para que podáis lanzar consultas. Toda esta presentación la vamos a hacer en castellano, pero si tenéis luego en el apartado de preguntas, queréis trasladar vuestro mensaje en euskera sin ningún problema, luego podemos hacer en euskera sin problema, ¿vale? Entonces yo voy a hacer la presentación en castellano, pero sin problema podemos ir hablando luego en euskera. Bien, vamos con el primer punto del orden del día de hoy, qué son estas becas, ¿no? Vale, las becas Global Training son becas para realizar prácticas en el extranjero, son becas internacionales. Como os decía antes, son becas de ASPRI del Gobierno Vasco que dan 500 becas, ¿sí? En total son 500 becas que están su gestión repartida en diferentes entidades gestoras. En este caso, en este año, vamos a hablar de las becas, de las bases y de la convocatoria del 2025. Somos 7 las entidades gestoras. La duración de estas becas son de mínimo 6 meses, ese es el mínimo que todas van a tener, y luego estas becas se pueden extender entre un mes más y 6 meses más. O sea, podría darse el caso de que una beca, el total fuera hasta 12 meses. Por eso ponemos que es o entre 6 mínimo y hasta 12 máximo los meses que se puedan dar de práctica en el extranjero. Bien, la dotación mensual, como veis ahí, está establecida en 1.635 euros brutos, ¿vale? La dotación es la misma, se elija el destino que se elija, ¿vale? Da igual el país en el que se vaya a hacer la beca, el destino es el mismo o sea, la dotación mensual es la misma para todos los destinos, 1.635 brutos. Decimos brutos porque hay un pequeño descuento para seguridad social y Hacienda, ¿vale? Pero es una retención muy pequeña, que yo creo que en el neto se queda en unos 1.600 euros. Bien, ¿qué tenemos que sufragar o qué tenéis que sufragar con esa dotación mensual? Bien, pues los costes de desplazamiento al destino, la manutención, el alojamiento y lo que comentaba de la seguridad social y Hacienda. Es decir, todos los gastos se cubren con la dotación de los 1.635 euros mensuales. Bien, además de esta dotación mensual, lo que la beca también incluye son unos seguros. Bien, son 3 seguros. Todos los becarios que van a extranjero van con el seguro de responsabilidad civil, un seguro de accidentes y un seguro de asistencia en viaje, ¿vale? Para que estén bien cubiertos ante cualquier necesidad en su estancia en el extranjero, ¿vale? Y esto es un poco sin grandes rasgos lo que son las becas Global Training y sus características. Vale. ¿Qué requisitos hay que tener para optar a las becas? Vale. No tenéis que tener cumplidos los 30 años a 1 de enero del 2025. Es decir, tenéis que ser menores de 30 años. Si este año cumplís 30 años, todavía podéis optar a ellas, dado que el requisito es no tenerlos cumplidos a 1 de enero. Bien, tenéis que tener una titulación superior, una licenciatura, diplomatura, un grado universitario o una formación profesional de grado superior, ¿vale? Con cualquiera de esas titulaciones podéis optar a la beca Global Training. En cuanto a vecindad administrativa, tenéis que haber estado empadronado en un municipio de Euskadi al menos un año anterior a la apertura de solicitudes, ¿vale? Que es hoy, que no lo hemos dicho todavía, pero el plazo empieza hoy, el 15 de julio, y acabará el 12 de septiembre.
Entonces, tenéis que llevar desde el 15 de julio del 2024 empadronados, como mínimo, empadronados en un municipio de Euskadi. O haber estado en los últimos 10 años, 5 años continuados, empadronado en un municipio de Euskadi. ¿Vale? ¿Qué más cosas? No haber sido beneficiario de otra beca que haya posibilitado estancias de prácticas en el extranjero superiores a 6 meses. Aquí soléis preguntar mucho si está vinculado con el tema de los Erasmus y la respuesta es que no. O sea, que sí podéis hacer beca Global Training si habéis hecho Erasmus, porque los Erasmus no se consideran prácticas sino estudio. Por lo tanto, aunque hayáis sido beneficiarios del programa Erasmus, podéis optar a las becas Global Training. Pero, sin embargo, si habéis tenido alguna otra beca que os haya permitido hacer prácticas laborales en una empresa extranjera más de 6 meses, ya no podéis optar a estas becas Global Training. Vale, el nivel de idiomas. El inglés. Es obligatorio tener un nivel de inglés equivalente a un B1 para todas las personas que estén en posesión de un título de formación profesional de grado superior y el nivel B2 para los grados universitarios. Vale, como veis ahí en ese párrafo, ya indica que no hace falta, no es obligatorio contar con un certificado. Si lo tenéis, fenomenal, nos lo presentáis cuando hagáis la solicitud y este certificado acredita que tenéis ese nivel. Ojo que los certificados no pueden ser anteriores a 4 años, ¿vale? O sea, tienen que haber sido obtenidos en los 4 años anteriores a la fecha de hoy, ¿vale? Al 15 de julio. Si tenéis ese certificado, fenomenal. Y si no, también porque se puede hacer prueba de nivel, ¿sí? Durante el proceso de selección y demás se hacen pruebas de nivel, escrita y oral, para que todos aquellos que no podáis acreditar mediante certificado podamos ver qué nivel de inglés y comprobar si superáis, si llegáis al nivel B1 o B2 en caso de la titulación que tengáis, ¿vale? Más cosas, no estar sancionado administrativamente o penalmente. Y también este año, como nuevo requisito, eh, se ha incluido el estar en posesión de la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, ¿vale? Así que eso también tendremos que cotejar cuando nos mandéis la documentación, el DNI o el pasaporte, pues cotejaremos que ese requisito también se cumple. Vale, estos son los requisitos. ¿Qué más cosas? El procedimiento de inscripción. Vale, aquí queríamos explicaros varias cosas. Lo primero que tenéis que tener claro es que solo se puede hacer la inscripción a las becas Global Training a través de una de las entidades gestoras, ¿vale? Como os he comentado anteriormente, somos 7 las entidades gestoras y solo podéis optar a las becas Global Training a través de una de las entidades. En esta web que tenéis aquí, voy a entrar. Vale. En esta web tenéis la oferta conjunta, ¿vale? Como veis aquí están las siete cajas. Lourdes, la verdad, tú no se ve, ¿eh? Tendrás Ah, que entrar en dejar de compartir y volver a compartir en la web. vale, vale, vale. Pues qué rollo. Esperar, que voy a quitarlo entonces. Ahora veis la presentación, Josu. Ahora la presentación, sí. Vale. Mm, Bueno, da igual, yo os lo explico. Pues cuando entráis aquí a este link, es la web principal de las becas Global Training. Veis 7 cajas que son las 7 entidades que estamos gestionando las becas. Y os podéis descargar un Excel que pone oferta conjunta. La oferta conjunta se refiere a la oferta de las 500 becas, de todas las becas que se ofrecen, sea de la entidad que sea. Entonces, ahí en ese Excel podéis ver las becas de todas las entidades. Tenéis que elegir con qué entidad vais en función de lo que vosotros decidáis, pues por el perfil o porque un destino os gusta mucho y queréis optar a esa beca. Bueno, por lo que sea, tenéis que decidir con qué entidad vais. Entráis en la web de la entidad que habéis elegido y ya seguís los pasos que os marque esa propia entidad. Nosotros vamos a hablaros y vamos a contaros cómo lo gestionamos nosotros, ¿vale? Los requisitos son iguales para todos, pero luego cada una tiene un poco su procedimiento de cómo mandar la documentación o de cómo cotejarla. Entonces, os voy a contar cómo lo hacemos nosotros. Nosotros somos AFEMI Caslan, como os hemos dicho, y nuestra web es gasteacachirrian.eus, ¿vale? Entonces, a través de esa web tenéis un apartado donde pone listado de becas y ahí veis las 80 becas que dispone AFM Caslan. Están todas codificadas de la número 1 a la 80, ¿vale? Eso es importante porque luego
en el formulario que tenéis que rellenar con vuestros datos, que es este link que está aquí, esta presentación os la vamos a pasar, ¿eh? Os la pasaremos tanto el vídeo del webinar que va a quedar grabado y la presentación. Entonces vais a tener todos estos enlaces. Entonces, para entrar en el apartado de solicitud, tenéis aquí este enlace, tenéis que rellenar un formulario. Y en ese formulario os pregunta, pues, nombre, apellido, DNI, localidad, provincia, titulación, y os pregunta a qué becas queréis optar, ¿vale? Dentro de lo que ya es la misma entidad, nosotros no tenemos ningún problema en que elijáis todas las becas que queréis optar. No ponemos límite, ¿vale? Podéis poner el número de códigos como tantas becas queréis optar, siempre y cuando pues, cumpláis con los requisitos de esa beca en cuanto a titulación y demás. Entonces, hay un campo en el que os pone qué becas queréis optar. Tenéis que poner AFEMICASLAN 1, AFEMICASLAN 28, AFEMICASLAN 42. Me lo estoy inventando. Las becas que vosotros queráis con el código que corresponde a la página web de AFEMICASLAN, ¿vale? La que está en esta web. Rellenáis ese formulario y automáticamente os va a llegar un email de confirmación de que hemos recibido esa primera parte de la solicitud. En caso de que no lo recibáis, también lo vais a ver, ¿eh? Cuando hagáis la solicitud, os pone, si no os llega en 24 o 48 horas un email de confirmación, por favor, poneros en contacto con el correo electrónico info@globaltraining.eus para que podamos ver qué ha pasado y podamos mandaros, si no, los siguientes pasos. ¿Cuáles son esos siguientes pasos? Pues es completar la inscripción a través de la documentación, ¿vale? Entonces, primer paso, rellenar el formulario, se os envía un email automático diciendo que hemos recibido esa solicitud y automáticamente pues, tenéis la información en el email de lo que tenéis que enviar a info@globaltraining.eus, que es lo siguiente que vamos a ver ahora, ¿vale? Esta documentación es la que tenemos que mandar todos para terminar de cerrar la inscripción en las becas Global Training. Primero, el currículum actualizado. De momento puede ser en castellano sin problema. No es obligatorio mandarlo en inglés. Si lo mandáis en castellano y en inglés, pues fenomenal. Pero de momento, con que mandéis un currículum en castellano o en euskera, nos vale. Luego, la copia del DNI o del pasaporte. Por favor, que sean documentos en vigor, que no estén caducados o a punto de expirar. Entonces, la copia del DNI tanto por delante como por detrás. El certificado de vecindad administrativa en un municipio de Euskadi, estamos hablando del certificado de empadronamiento. Estos os los dan en el ayuntamiento donde residáis. También tiene que ser actualizado. Los documentos de los padrones tienen una validez de 3 meses. Por lo tanto, si alguien tiene un certificado de empadronamiento que se os sacó el año pasado porque tuvo que presentar no sé qué, no nos sirve. ¿Vale? Tenéis que volver a solicitar porque el periodo máximo de vigencia que tiene es de 3 meses. ¿Vale? Entonces, eso es el padrón, el certificado de empadronamiento para velar que cumplís el requisito del municipio. Luego, la copia del título académico universitario o de formación profesional. Tiene que ser el título oficial, ¿vale? El título oficial sabemos que a veces tarda en llegar porque pagáis las tasas del título y os tarda en llegar. Entonces también, si no lo tenéis todavía, nos sirve el certificado que os dan cuando pagáis las tasas para que os den ese título, ¿vale? Eso también nos sirve como justificante de que ya habéis pagado por lo menos el título y que os llegará. Entonces, una de esas dos cosas nos sirve para justificar lo del título de formación superior. ¿Qué más cosas? Los títulos de inglés acreditativos, ¿no? Lo que decíamos antes, tienen que ser por una entidad certificada, no valen, no nos sirven títulos de inglés emitidos, por ejemplo, por universidades. Tienen que ser pues, Cambridge o una entidad certificada de Academia de Inglés, ¿vale? Tiene que ser entre los 4 años anteriores a la fecha de hoy, ¿sí? O sea, los que os habíais sacado o el B1 o el B2 o el C1 en el 2015, pues no me vale, ni en el 2020, ¿vale? Tiene que ser de 4 años anteriores. Si no, no os preocupéis, porque os haremos prueba de nivel en el proceso de selección. Y luego, en el propio email que os va a llegar cuando rellenáis el formulario, os viene un descargable, que es un documento oficial, que es el impreso de solicitud y declaración responsable. Eso tiene que venir también cumplimentado. Entonces, como veis ahí, son 6 documentos los que nos tienen que llegar como mínimo, ¿vale? Entonces, primero, hacemos un resumen. Primero, rellenar el formulario en la web de casteachrrian.eus y luego, cuando os llega el email de confirmación, mandar estos 6 documentos a info
globaltraining.eus. ¿Sí? Venga, seguimos. Vale, las fases de adjudicación, ¿no? Hasta salir al extranjero. Bueno, pues como os hemos comentado, las fechas para la inscripción este año van a ir del 15 de julio al 12 de septiembre. Entonces, nosotros el 12 de septiembre cerraremos eh, ya las inscripciones. Siempre hay una semana en la que verificamos que todo esté bien, que nos haya llegado la documentación, que no haya repetidos. Lo que comentábamos antes de que solo podéis registraros en una única entidad, todo eso luego se coteja, ¿vale? Si yo tengo una persona con un DNI y hay otra entidad que tiene esa persona con ese DNI, eso es una penalización. En principio, podríamos incluso desestimar esa solicitud. Pero bueno, hay casos en los que lo cotejamos y verificamos y vemos en qué entidad se quiere quedar y ya está. Pero por favor, tener en cuenta esto porque es susceptible de penalización, ¿vale? Entonces, recordad que solo os podéis apuntar a través de una única entidad. Entonces, bueno, el día 12 se cierran las inscripciones y ya empezamos nosotros pues con todo el trabajo pues, de análisis de currículums, valoración de la titulación, ver un poco la experiencia que tenéis, las prácticas eh, y empezamos ya a convocaros también para las pruebas de idiomas y para las entrevistas personales, ¿vale? Porque hacemos entrevistas a todos los que os apuntáis. Esto ocurrirá más o menos ya hacia octubre, porque como el plazo de inscripción este año se ha ampliado hasta el 12 de septiembre, pues estaremos hasta octubre haciendo las entrevistas y las pruebas de idiomas, ¿vale? Para la adjudicación de las becas, muchas veces son las empresas también las que participan en el proceso de selección, es decir, va a haber becas que tengan un montón de candidaturas. Nosotros hacemos un primer filtro y les enviamos los currículums más interesantes, pero luego son las empresas las que eligen, ¿vale? Entonces os podrán contactar y ahí esto se alarga un poquito más y entonces hasta noviembre o así, pues no empezaremos las adjudicaciones. Estas se pueden dar hasta el 31 de diciembre, ¿vale? Nosotros tenemos plazo hasta el 31 de diciembre para cerrar la lista de nuestros 80 adjudicatarios, ¿sí? Nosotros tenemos 80 becas, tenemos que dar 80 nombres con 80 DNIs y tenemos hasta el 31 de diciembre para cerrar esta lista. Por lo tanto, la salida al extranjero normalmente, pues si alguna adjudicación es más rápida que otra, pues se puede empezar a salir en noviembre o en diciembre de 2025, aunque lo más habitual suele ser que ya las salidas sean en enero de 2026, ¿vale? Suele ser lo más habitual, enero, febrero del 26. Y antes de esta salida, todos los adjudicatarios tenéis que pasar por una formación que es obligatoria entre 40 y 60 horas, que son de temas transversales o de cómo afrontar la experiencia en el extranjero y resolución de conflictos y cosas que os podáis encontrar en vuestra experiencia en el extranjero. Entonces, estos son los pasos, adjudicaciones, formación y luego ya las salidas, ¿vale? Más cosas. Obligaciones de las personas becadas. Bien, tenéis que realizar y enviar los informes de seguimiento. Os solemos mandar un informe de seguimiento trimestral para ver un poco a la mitad de la beca, pues cómo están yendo las cosas y si tenéis algún problema. Por supuesto, cuando se os da la beca, tenéis que firmar el acuerdo de colaboración, el acuerdo de adjudicación de beca. Digamos que en el proceso, esto también me lo preguntáis mucho, en el proceso de entrevistas y todo desde hoy, que estamos a julio, hasta septiembre, octubre, podéis echaros para atrás en las becas, no pasa nada. Si os hacemos una entrevista e incluso si os dice que habéis sido vosotros los elegidos, siempre tenéis una opción de, bueno, pues de decidir mejor cuál va a ser vuestro futuro inmediato y decir que no a la beca, pues porque muchas veces habéis optado por otro camino, ¿no? Pues por estudiar un máster o os ha salido trabajo en el camino y queréis quedaros aquí. Siempre os podéis echar para atrás y eso nos penaliza para una posible futura inscripción, siempre y cuando no firméis el acuerdo, ¿vale? En el momento en el que firmáis el acuerdo, la beca ya ha sido adjudicada y vosotros habéis aceptado esa adjudicación. Por lo tanto, ya si os echáis para atrás, se os considera beneficiarios de la beca y no podréis volver a inscribiros a las becas Global Training en las próximas convocatorias. Entonces, firmáis el acuerdo. Si vais a un país en el que requiera visado, tenéis que sacaros el visado correspondiente al que corresponda al país al que vais. Participar en las encuestas de valoración de la beca. En caso de renuncia o en caso de despido por parte de la empresa, pues tendréis que reintegrar la cuantía que corresponda a lo no trabajado, digamos. Asistir al curso de formación que os comentábamos de 40 a 60 horas. Realizar las tareas que se os encomienden en la empresa de acuerdo al plan previamente establecido.
Como buena práctica también decimos siempre que os tenéis que registrar a la llegada del país de destino en el consulado o en la embajada a efectos de fijar vuestra residencia durante esos 6 meses de beca y está prohibido ejercer ninguna otra actividad remunerada mientras la beca, ¿vale? Mientras estáis haciendo la beca no podéis trabajar en otra cosa. Y luego, si salís del país en el que estáis destinados, también hay que comunicar esos viajes de países extranjeros diferentes a la residencia habitual que vais a tener durante los 6 meses de la beca. Entonces, estas son las obligaciones de las personas que van a ser becadas, ¿vale? Bien, y ahora ya, una vez explicado ya un poco todo esto así a grosso modo, quedaría la parte de preguntas. No sé si habéis podido aprovechar e ir poniendo las preguntas en el chat. Igual ahora las podéis ir escribiendo si queréis. No sé si hay alguna, Josu, o si no, ahora aprovechamos y esperamos un poquito y las dudas que tengáis nos las podéis ir escribiendo y las vamos comentando aquí en alto, porque seguramente que sean dudas comunes y que posiblemente le pueda ayudar también a otros la misma pregunta que hagáis. De momento no hay preguntas. ¿Vale? ¿Vale? ¿Nadie se anima? No sé si mi compañero Josu también, que está aquí, quiere puntualizar algo. Mira, ahí viene una pregunta, ¿no? Me ha parecido. Sí, podemos recibir esta presentación por email. Sí, os voy a pasar un link para acceder a la presentación y para acceder a la grabación del webinar de hoy. Va a quedar, o sea, se está grabando y os lo mandaremos. A ver, ¿qué más cositas hay por aquí? Si quieres te las lanzo. Entonces, Sí, mira, vale. nos pregunta Suriñe, si te decides por una entidad y no te conceden ninguna, ¿puedes cambiar de entidad o ya no obtienes nada? No, en principio no se puede cambiar. Es decir, la inscripción es una inscripción única y si no te conceden nada, pues siempre puedes optar a postular el año que viene o si cumples los requisitos, pero no se puede cambiar de entidad. Vale, otra pregunta que seguro que más de uno tendrá en mente. Nos pregunta Quimet, ¿el certificado de Duolingo English Test sirve para corroborar el nivel de inglés? No, no, porque el Duolingo no se considera una entidad acreditada para emitir certificados de inglés, no. No sirve el Duolingo. Vale, luego Julen nos pregunta a ver dónde se pide el empadronamiento. Sí, en Efectivamente, el ayuntamiento, efectivamente. Hay ayuntamientos que la solicitud se hace a través o sea, presencial y otras se pueden hacer online. Eso tenéis que preguntar en vuestro propio ayuntamiento a ver cuál es la sistemática para pedirlo, pero sí, es en el ayuntamiento sí o sí. Mm. vale. Luego nos pregunta Iñaki, ¿el IELTS vale de prueba de nivel de inglés? Sí, este sí lo consideramos oficial, sí. Vale. Y luego nos pregunta, si tenemos el título de idiomas, ¿hay que hacer la prueba obligatoriamente? No, no hay que hacer la prueba. No, si tienes título de idiomas acreditado de menos de 4 años de antigüedad, no hace falta hacer la prueba. La prueba se hace obligatoriamente si no tienes título o tu título es más antiguo a 4 años. ¿Vale? Vale. Luego otra pregunta, ¿cuándo sería la formación y dónde? Vale, las formaciones se van haciendo en función de que se van adjudicando en las becas, ¿vale? Esto empezará, ya os he comentado, más o menos en el septiembre, octubre, pues depende, no hay fechas establecidas. Pues igual sale el primer grupo la primera semana de octubre, el tercer grupo sale la segunda semana de noviembre. O sea, tiene que ser entre que se da la adjudicación y la salida. Como las adjudicaciones empiezan en noviembre y las salidas son en enero y en febrero, pues en esos meses van a ser las formaciones y el dónde, pues bueno, pues también depende un poco de dónde sean los chavales. Normalmente pues suelen ser en San Sebastián, hemos hecho en Vizcaya, en Vitoria, o sea, en cualquiera de los tres territorios hemos solido hacer las formaciones. Vale, una persona que nos pregunta si tiene el C1 del 2019, tiene que hacer el examen. Sí, tienes que hacer el examen porque tu justificante, digamos, es anterior a 4 años, aunque se hace uno. Tienes que hacer la prueba de nivel, sí. Vale. Irene nos pregunta ¿cuándo se sabe si te han cogido o no? Bueno, pues en el proceso, ya os comento, desde noviembre hasta el 31 de diciembre es la fecha tope. O sea, el 31 de diciembre nosotros tenemos que tener ya sí o sí seleccionados los 80 becarios. Por lo tanto, te podría decir que la fecha tope es el 31 de diciembre, pero se va sabiendo desde antes, pues desde octubre, noviembre. En cuanto empiezan los procesos, nosotros estamos en comunicación constante con las empresas y con los candidatos y vamos informándoles y vamos avisando a los que son elegidos
para firmar los acuerdos y proceder a lo que trae eso después. No te puedo dar una fecha, no os podemos dar una fecha concreta. Vale. Mira, otra pregunta interesante. Si estoy interesada en alguna práctica que tiene relación con mis estudios, Sí. pero en los estudios que aparece que piden no sale mi título específicamente, Mm. ¿no me podría presentar? Vale, sí, muy interesante. Nosotros siempre recomendamos que sí, que lo hagáis, porque muchas veces las empresas no valoran solamente la titulación, ¿no? Ellos al final reciben vuestro currículum y puede haber algo que les llame la atención o una experiencia, aunque no tengáis el título, si lo que habéis estudiado encaja dentro de lo que están pidiendo y dentro del plan de trabajo y de las tareas que está marcando la empresa, nuestra recomendación es que sí, que postuléis a esas becas, porque puede ser que por lo que sea vuestro perfil les resulte interesante y entréis en el proceso y escojan. O sea, sí, la respuesta para mí es sí. Vale. Otra relacionada con certificados de idiomas. Tengo un certificado en la Escuela de Idiomas en EOI Madrid de hace unos 2 años. ¿Sirve? Sí. Yo creo que habría que ver. Habría que Claro, ver qué es porque la EOI, no sé escuela cómo es es, pero oficial, eso es. claro, si es una vez, es que no sé qué es EOI, no me suena que sea, bueno, todo lo que sea oficial, que nosotros tenemos un listado, y sea de antes de 4 años, vale. El listado oficial no os lo puedo pasar, no quiere decir que no. Ahora mismo igual podemos ir a las preguntas que son más genéricas, porque los casos particulares que tengáis cada uno, eso si queréis también luego los podemos resolver a través del correo electrónico, porque tenemos info@globaltraining.eus para que nos escribáis lo que queráis. Eh, Ahora mismo, pues eso, os puedo decir que todo lo que sea oficial y todo lo que sea menos de 4 años valdría. Y lo que no, habría que hacer la prueba, pero no os preocupéis tampoco que la prueba no es tampoco algo muy complejo. O sea, es una prueba que equivale al nivel, pero, pero bueno, que no se os descarta, digamos. Existe siempre la posibilidad de hacer esa prueba. Vale. Eh, una pregunta relacionada con el pago del título universitario. Si, o sea, si la pregunta es si no puedo pedir antes del 12 de septiembre el certificado de pago del título de grado, con el expediente de las notas valdría. Es decir, no Eh, tiene el título y el pago lo sí, puede pedir a partir del 12 de septiembre. ¿Con el expediente de notas sirve? sí, sí, con el expediente. El expediente también es uno de los documentos supletorios que se pueden enviar siempre y cuando haya un problema de estos que comentáis de que por lo que sea nos dejan pagar las tasas antes de la fecha. Pero Vale, bueno, suele ser raro, ¿no? O sea, pagar las tasas. Pero bueno, si hay alguna fecha establecida en la universidad o en el centro de formación que estáis estudiando que nos permiten hacer el pago antes, pues nos lo justificáis y con el expediente se puede cubrir, sí. vale. Una persona que hace una pregunta en relación a la formación. Si está haciendo una formación, o sea, no puede acudir a la formación, ¿qué puede hacer? ¿Habría algún problema? Bueno, las formaciones son obligatorias y son presenciales. Si alguien tiene algún problema específico, eso se puede resolver, lo podemos hablar y ver un poco cuál es la situación y se puede intentar encajar de otra manera. O sea, podríamos valorarlo, sí. No se descarta automáticamente, pero hay que analizar cada caso de forma particular. Vale. Otro caso que nos pregunta sobre el inicio de las becas. Vale. Indica que la beca dice que empieza en noviembre, pero tiene que ser necesariamente noviembre, se puede posponer. La beca dice que empieza en noviembre. Bueno, Sí, no sé dónde estamos mirando esa información, lo de que empieza en noviembre, pero sí, seguramente sí, porque las fechas de inicio son bastante flexibles y se suelen contrastar con las empresas. Y si el becario, por ejemplo, tiene alguna necesidad de empezar un poquito más tarde o empezar un poco antes, lo que sea, eso siempre se habla con la empresa y se consensúa con ellos, o sea que no habrá ningún problema. vale. Eh, Luego hay una pregunta de un examen de idiomas de la nota. Mejor que nos lo mande por email. Iñaki, nos lo Sí, mandas por email porque es algo muy particular. Eh, sí. lo mismo. Ya, yo creo que el tema de certificados no voy a lanzarte más preguntas duras porque Sí, ya lo del inglés. el que tenga dudas que nos Si las... tenéis alguna duda nos más las con lo del pregunte. inglés, yo creo que ha quedado resuelta la cuestión. Si alguna tiene alguna necesidad particular de que no sabe si su certificado es o no oficial, eso nos lo mandáis y os lo resolvemos nosotros en info@globaltraining.eus. Vale, mira, otra pregunta de Irene que creo que también es interesante. Mientras estemos dentro de la misma entidad, si no nos cogen en la primera oferta que hemos elegido,
¿podríamos seguir teniendo una oportunidad con las otras que habíamos elegido de la misma entidad? Sí, claro, sí, 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 por supuesto. Dentro de la misma entidad, eso es lo que nosotros os recomendamos, que elijáis más de una. Cuanto más abiertos, cuanto más disponibilidad de apertura tengáis, mejor. Es decir, si os cerráis a una única beca y no queréis, no estáis dispuestos a ir a más becas, si no os cogen en esa, se os cierran todas las puertas. En cambio, si estáis dispuestos a ir a una como preferencia o a dos, pero no os importa hacer otras, nuestra recomendación es que cuando vayáis a poner en el campo de becas cuáles queréis, pues pongáis todas las que queráis. Y por supuesto, si no os cogen en la primera, igual os cogen en la cuarta o os cogen en la quinta. O sea, eso sí que puede pasar. Podéis poner en orden de preferencia para tenerlo como en cuenta, pero no es vinculante. Es decir, que luego esto es un proceso de selección y puede haber cambios y preferencias, o que incluso que vosotros al principio estabais más seguros porque queríais ir a un destino, pero luego habéis pensado mejor y queréis ir al otro. No hay ningún problema. Eso ponéis todas las que estaríais dispuestos a ir y os pueden coger en cualquiera de ellas. Vale, una pregunta relacionada con la ubicación de las formaciones. ¿Dónde se realizan las formaciones? Bueno, ya hemos comentado que depende un poquito del grupo que salga, las hemos solido hacer en cualquiera de los tres territorios. Normalmente es verdad que se han hecho más en Vizcaya y en Guipúzcoa, las formaciones. Pero bueno, veremos dónde salen y en qué fechas. Eso se les informará a los adjudicatarios. Vale. A ver, Garbiñe nos pregunta si los candidatos pueden elegir cualquier entidad en base al destino que les interesa o hay algún criterio, además Podéis del destino, elegir por el que cualquier tienen que entidad elegir. por cualquier motivo. O sea, podéis elegir cualquier entidad. Quiero decir, no. Es una oferta totalmente abierta, no, nada os vincula a ninguna entidad. Es decir, si vosotros, por ejemplo, sois estudiantes de un centro formativo, no tenéis por qué ir con ese centro formativo, podéis ir con quien sea. Y podéis elegir también por los motivos que vosotros prioricéis. Es decir, podéis priorizar el destino, el país, es decir, pues me voy a quedar con las becas de AFM y Caslan porque me gustan mucho los destinos que han planteado para mi perfil. O me voy a quedar con esta entidad porque hay dos o tres becas en concreto que el plan de trabajo me atrae un montón y encaja muchísimo con la experiencia que yo quiero vivir. Pues, bueno, pues lo que cada uno decida. Los criterios para decidir con qué entidad os vais son personales y es una oferta totalmente abierta en la que nosotros no incidimos y podéis entrar en la que queráis. No sé Vale. si he resuelto Sí, la pregunta. sí. A ver, otra pregunta que seguro que muchos se hacen, que tiene que ver con los idiomas, pero seguro que lo tienen muchos en mente. ¿Es necesario hacer la prueba de inglés incluso para países donde se habla español? Ah, sí, mira, eso se me ha olvidado comentarlo. Sí, sí, es obligatorio porque es un requisito de la beca. O sea, por mucho que vayáis a un país en el que no se hable inglés, la prueba de idiomas o el certificado de inglés hay que tenerlo porque es un requisito para formar parte de los inscritos en las becas. Y también comentaros que en cuanto a idiomas, es verdad que ningún otro idioma es obligatorio, pero sí que hay empresas que en sus ofertas de becas pues han puesto pues que igual se valora si se tiene francés, inglés o portugués, depende un poco del país del que estemos hablando, pero obligatorio no hay ninguno, pero es que es verdad que algunas ofertas los ponen como valorable o como necesario, pero el inglés es obligatorio independientemente del país al que se vaya. Vale, otra pregunta que seguramente muchos se hacen, ¿eh? ¿Nos podríais facilitar contactos de más gente que vayan al mismo país de destino al cual vamos a compartir piso, tal? O sea, Sí, sí solemos hacerlo. Normalmente mucha gente nos pide y les mandamos los contactos de los que van con nosotros a esos países o incluso hemos solido tener relación con las otras entidades para coordinarnos entre nosotras y pasar los contactos de los que van al mismo destino, incluso de diferentes entidades. Sí solemos hacer ese trabajo. Si nos lo solicitáis, desde luego, todo lo que sea facilitaros la estancia allí se hace. vale, otra pregunta está relacionada con las entrevistas. ¿Las entrevistas con las empresas, dónde serían? Bueno, la mayoría son online porque son empresas extranjeras en la mayoría de los casos, o telefónica o videollamada. Sí que es verdad que algunas son empresas que son vascas y que tienen delegación en el extranjero, pero están aquí e incluso os pueden invitar a hacer la entrevista en la empresa local aquí. Pero normalmente suelen ser videollamadas o llamadas de teléfono. Vale.
Orain galdera bat euskeraz, gero eta arinago betezkero formularioa aukera gehiago daude hartzeko, hau da, por orden de llegada doa, ez. Epe badago, gaur hasten da, eta irailak 12 amaitzen da, e, berdin da gaur bete, edo irailak 11 bete, eskaera berdin tratatzen da, eta aukera berdina dira. Hori da. Bai. Vale. A ver, otra pregunta, este yo creo que está despistado. ¿Se puede apuntar en más de dos entidades? No, solo en una única entidad. Os repito, somos 7 y solo se puede hacer a través de una única entidad. Tenéis que elegir con qué entidad vais. A ver, espera, estoy viendo los correos. Vale, Ainhoa nos pregunta, ¿los otros certificados de lenguas que no sean inglés también tienen que ser anteriores a 4 años? No, no son No. obligatorios. O sea, no obligamos a tener ningún otro idioma. Por lo tanto, si nos queréis mandar otros certificados de idioma, nos lo podéis mandar para justificar que habláis otros idiomas, pero no os podemos exigir que sean anteriores a 4 años. No, no. En este caso no. Solo los de inglés. Vale. María Jesús nos pregunta, ¿a qué hora sería la formación? ¿A qué hora? No, Sí. no nos podemos responder a eso todavía. Es una formación que se va formando en función de que van saliendo los adjudicatarios y se van construyendo. O sea, no nos podemos decir a qué hora son. Os podemos decir que normalmente son a las mañanas, pero bueno, estas son cosas que han solido pasar otros años, pero no tenemos establecidas unas horas concretas. Vale, a ver, aquí otra pregunta de María Jesús. Si después de la empresa decide que no le interesa nuestra solicitud, Ujú. ¿qué pasa? Pues, Pues nada, pues no te han elegido. En ese proceso no te han elegido y si has elegido más becas, pues tienes opción de optar a otras becas que te puedan elegir en la empresa. Pero si la empresa decide que de sus candidatos, pues tú no eres la que mejor encaja, pues la beca se la daremos a esa persona que la empresa elija como mejor candidato. Al final es un proceso de selección. O sea, eso. Vale, otra pregunta que seguro que alguno también lo tiene en mente, ¿eh? ¿El alojamiento lo facilitáis vosotros? vale, el alojamiento es un tema que en verdad es responsabilidad de los becarios, pero sí que es verdad que la mayoría de las empresas lo que hacen es ayudaros a encontrar, pues más que nada, a asesoraros, ¿no? Por la zona geográfica o un poco los precios. Y la mayoría de empresas suelen aportar mucha información y ayudaros a la hora de buscar el alojamiento. Eso una vez de que ya se decide el candidato y ya firma la adjudicación, pues eso ya con la empresa hay una comunicación fluida y para el tema de búsqueda de alojamiento y demás, hay mucha información y os ayudamos, pero es verdad que es responsabilidad del becario. Vale, otra pregunta relacionada con la prueba de inglés, que yo creo que, bueno, más de uno puede tener también, la puede tener en mente, ¿eh? La prueba de inglés es similar a la de Cambridge, es decir, tiene una parte escrita y una parte oral. Tiene una parte escrita y una parte oral. Es similar, hombre, es mucho menos compleja, podemos decir. No es tan compleja como una Cambridge, pero sí tiene una parte escrita y una parte oral. A ver, aquí hay una pregunta que no se entiende muy bien, pero vamos a intentar intuirlo, ¿eh? ¿Se suele seleccionar a la persona en alguna de las opciones que se eligen o suele ser difícil que te escojan en una selección? Vale, ya entiendo. Eso depende mucho de la oferta en sí. Es decir, hay ofertas que son más golosas y que igual hay muchos más candidatos que en otras. Por ejemplo, los perfiles más técnicos suele haber menos candidatos, por lo tanto, todas las ofertas que son de perfil técnico, pues si tú te apuntas a una, es muy posible que te cojan porque hay muy pocos candidatos. Sin embargo, hay otros perfiles eh, bueno, pues que os apuntáis un montón y que una misma oferta pueda tener 100 candidatos. Entonces, eh, ¿es difícil que te escojan en una oferta en la que hay 99 candidatos más que tú? Pues bueno, pues la probabilidad está ahí. O sea, 1 de 100. Depende, depende de la oferta. O sea, no es eh, un 80-80. O sea, no hay 80 becas, os apuntáis 80 candidatos. El año pasado las inscripciones superaron eh, por mucho el número de ofertas. Por lo tanto, la probabilidad es en función de la gente que se apunta a esa oferta que tú has pedido. El que realmente quiere ir, al final acaba yendo, pero no todos. O sea, quiero decir, hay ofertas que son más difíciles de que te seleccionen.
es un tema vivo. O sea, no os puedo dar una respuesta concreta porque depende la beca de la que estemos hablando, cambia el porcentaje de probabilidades. Vale, a ver, nos preguntan aquí cuáles son los perfiles a los que más gente se apunta y en concreto audiovisuales tiene muchas inscripciones. Bueno, yo creo que eso ya son preguntas un poco muy personales. ¿Cuáles son los perfiles que se apuntan? Pues, por ejemplo, todos los perfiles de magisterio, pues suele ser una tasa muy alta de inscripción. Audiovisuales, igual es un poco de las que tiene menos. Pero bueno, esto ya son preguntas igual ya muy centrados en vuestra persona. Si queréis, luego esto podemos hablarlo Vale. por correo electrónico. Mira, te voy a lanzar las dos últimas preguntas, con lo cual ya yo creo que el tiempo se nos está yendo y se está Vale, repitiendo, pero aquí hay dos preguntas que yo creo que pueden ser interesantes. vale. ¿La prueba de nivel de inglés es presencial y hay que pagar? No, no, no hay que pagar. Entra dentro del proceso de adjudicación de becas, no hay que pagar. Y es presencial, sí, es presencial, pero lo mismo que comentábamos antes con la formación, si alguien tiene alguna problemática concreta o especial, pues porque no pueda acudir a la cita que se le haya dado a nivel presencial, pues se habla y se gestiona de otra manera, pero en principio son presenciales. Normalmente se hace en el mismo día de la entrevista, que también es presencial. Pero bueno, todo eso se trata un poco ya a nivel un poco más de casos particulares, pues si hay una problemática justificada, pero tienen que ser cosas justificadas y algo de fuerza mayor. Si no, las pruebas son presenciales. Vale. Y ya una última pregunta que yo creo que también es interesante. A ver, María Jesús nos pregunta, si falta algún documento al enviar la solicitud, nos avisáis. Sí, sí, yo voy a recibir, vosotros vais a recibir el email de confirmación del alta, digamos, del formulario, y os pedimos toda la documentación. Entonces, os tenéis que mandar toda la documentación. Yo voy a cotejar toda esa documentación y vais a recibir un correo electrónico en el que os voy a indicar si está todo ok, si falta un documento, si el documento lo tengo pero está caducado, porque me mandáis muchas veces documentos caducados, pues que me tenéis que voy a mandar esto. Entonces, todo eso lo vais a recibir hasta que no esté toda la documentación ok, vais a recibir comunicación constante. Para que vuestro expediente, digamos, esté completo, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no os preocupéis, que cualquier cosa que no cumpla con lo que hay que cumplir, yo os lo informo y podéis corregirlo y rectificarlo sin ningún problema. Perfecto, pues ya está, no hay más preguntas. Lourdes. Vale, pues perfecto. Bueno, pues nada, solamente recordaros que el plazo de inscripción empieza hoy, que se va a alargar hasta el 12 de septiembre, por lo tanto, del 15 de julio al 12 de septiembre podéis realizar todas las inscripciones y mandar toda la documentación que se os solicita. Recordaros también que nosotros somos AFM y Caslan, animaros a que os apuntéis a nuestras becas y recordaros también muy importante que solo os apuntéis a través de una única entidad para que no haya penalizaciones. Pensároslo bien con cuál vais y una vez que tengáis decidido, pues adelante y animaros a que viváis esta experiencia que la mayoría de los becarios que la han vivido siempre nos reportan un montón de satisfacciones, tanto a nivel personal como a nivel profesional. Por lo tanto, nada, animaros y que cualquier cosa nos escribáis a info@globaltraining.es, que ahí os informaremos de todo lo que haga falta y cualquier duda o caso particular lo podemos tratar. Así que nada, con esto ya cerramos el webinar y os lo mandamos por email. Y nada, espero veros y conoceros en el proceso de selección. Gracias a todos por conectaros. Hasta luego. Para estar al día e informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Elegí el sector del mecanizado porque es algo que me viene un poco de familia. Mi abuelo en su momento también fue calderero, así que sí, conocía el sector de antes. Y es algo que la verdad siempre me ha gustado hacer. El trabajo práctico, la faena manual, ¿no? Lo que es un tema de faenas manuales, siempre me ha gustado mucho. Bai, bideiatzea tokatu zait, Europan zehar, egon naiz toki ezberdinetan eta baita estatu batuetan ere bai, eta iruditzen zait oso sektore innovadore eta interesgarria, ze gaur egun mundua dagoen kompetitibidadearekin innovatzen ez baldin badezu ez dago aukerarik aurrera jarraitzen. Es un sector que ofrece mucha proyección a futuro, ya que pues, te obliga a mirar el diseño desde muchas perspectivas diferentes, no solo desde la perspectiva del diseñador, porque pues,
luego hay que montar lo que diseñas y a mí pues me gusta mucho el hecho de que tú diseñes algo y tus ideas se plasmen luego en el taller y verlas cómo se convierten en realidad y pues la verdad que eso yo creo que te da una perspectiva muy amplia y te da pues mucha proyección de futuro. Sí que toca viajar bastante, sobre todo dependiendo de los proyectos en los que estés involucrado y si estás haciendo una tesis. Y sobre las reuniones de proyectos normalmente suelen ser más a nivel de gestión, dependiendo del consorcio pues suelen ser o nacionales o internacionales, pero en general sí que suele tocar viajar. Es fundamental el querer aprender, el querer formarse, el querer siempre ir un paso más de este trabajo, sobre todo, que hay que estar muy informado, hay que cada día formarse más y tener mucha actitud para poder estar a la altura del puesto. Sektore honek nire etorkizunerako oinarri oso sendoak dizkit ematen eta diseinatzaile bezala asko hainez ikasten eta nire etorkizunen ere diseinatzaile bezala lan eta gustoko zaiten sektore honetan edo beste baten. Nire perfileko pertsona batei esango nion karreran zehar gauza industrialak eta gustoko izan baldin zaizkio, dudarik gabe sektore hau gustoko zaiola eta ikasteko gogokin etortzeko eta pozik egongo dela. Creo que hasta ahora ha sido un sector bastante clásico, pero ahora está dando a grandes pasos muchos cambios y la innovación y tanto la inclusión femenina se puede ver cada día más en los talleres y en este tipo de sector. En este sector soy feliz porque creo que estoy creciendo tanto personalmente como profesionalmente y puedo emplear todos los conocimientos que he recibido hasta ahora en la universidad.